Sorry to keep you waiting. Hola amigos. Después de mucho tiempo, he decidido traer una nueva edición de curiosidades y misterios sobre una de mis sagas favoritas, Kid Icarus. Antes de comenzar, varios gameplays utilizados para el video provienen de este canal, donde fue publicado todo el contenido de Uprising en alta resolución incluyendo las conversaciones en inglés y japonés, por lo que les dejaré el link para que le echen un vistazo. Les recomiendo tener precaución ya que habrán revelaciones de la trama durante el video. Sin más, arranquemos con el misterio. La siguiente teoría fue inspirada del video que ven en pantalla, les recomiendo visitarlo en la descripción. Kid Icarus se influencia de la mitología griega, tanto como mera inspiración como apariciones de sus dioses. Hades es el villano de Uprising, y Poseidón aparece por instantes del capítulo 7, pero entre los principales llama la atención que se encuentra ausente el más importante. Zeus, dios del trueno y rey del Olimpo. A pesar del desequilibrio de las almas que provocó quien sería su hermano, Zeus no aparece en ninguna parte del juego, ya que si bien es mencionado en el capítulo 24, solo es en la versión español sin rastro en los demás idiomas. Se podría asumir que en este universo, hay dioses que no interfieren mientras no se vean afectados, como el caso de Poseidón, abre el océano por la invasión del inframundo en su dominio, pero no vuelve a involucrarse y de hecho desaparece por el resto del juego. El asunto con Zeus es más extraño porque sin ser directamente mencionado, hay rastros de él por la franquicia. La más evidente es la existencia del Templo del Trueno. Parece propiedad de Ámbar pero solo lo usa de refugio pues lleva abandonada desde tiempos remotos. Ubicación encima de nubes, estructuras eléctricas y que su trofeo mencione que fue habitada por un dios del trueno apuntan que el dueño fue Zeus antes de retirarse por razones desconocidas. También es parcialmente referenciado en los primeros dos juegos. ¿Se acuerdan de ese personaje que pone a prueba a Pete en algunas pantallas y si las supera le obsequia un arma? En el manual de Odd Meat and Monsters se revela que él es nada más y nada menos que el propio Zeus. No obstante, dije parcialmente por una razón. Partiendo con que el segundo juego no se considera canon, este nombre le fue puesto en la localización, ya que en Japón es conocido simplemente como Dios Amable. En uno de los mangas, aparece y es referido como el padre de Palutena, lo que tendría sentido por estar inspirada en Atenea, hija de Zeus, pero estas tramas tampoco son canónicas y de hecho, supuestamente el Rey del Trueno tiene su respectivo cameo en una historia que contradice las anteriores. No hay evidencias adicionales de que él sea Zeus más allá del manual, de hecho, más comparaciones tiene con Dintos, ya que si bien es debatido por no poseer la personalidad amable, es encargado de entregar un arma poderosa a Pete, justo después de superar sus pruebas. Como dato curioso, Dintos es quien menciona a Zeus, lo que sería una interesante coincidencia. Aunque sigamos la lógica de no intervenir en la trama, nos queda preguntar en qué circunstancias Zeus abandonaría su palacio. Según el juego, en tiempos antiguos hubo enfrentamientos entre dioses, justo en la época donde sería abandonado. Este misterio lo retomaremos en la teoría final, pero considerando que en el universo de Icarus, los dioses pueden desaparecer pero ser resucitados por fuerzas mayores, han llevado a especular que Zeus está muerto en esta línea de tiempo. Eso explicaría su ausencia en el juego, el templo abandonado y que ninguno de los protagonistas haga mención de él, aunque la única evidencia para reforzar ese hecho son las guerras antiguas. Es difícil de creer, considerando que es el más poderoso, pero todo es posible viendo lo que ellos son capaces de hacer. O también pudo ser que Dintos lo durmió durante los eventos del juego. Sea cual sea la explicación real, es un hecho que Zeus existe, o existió en algún punto, por lo que muy probablemente podría ser un buen punto de partida para alguna hipotética continuación de la historia. Un misterio interesante que nos deja pensando en el futuro de la saga. A pesar de que a Pete se le queman las alas y usa el don de vuelo por más de 5 minutos, en el capítulo de Tar Pete supera la marca por segundos sin ningún rasguño. En el capítulo 17 sí lo sufre, justamente luego de 5,12, pero curiosamente en el 21 también, a pesar de que solo voló aproximadamente 4 minutos y medio. Antes de que su apariencia fuese maldecida con serpientes por Palutena, Medusa era representada como una mujer rubia en el manual de Kid Icarus, pero en el corto de la venganza de Medusa de Nintendo Video, que incluye eventos del juego original, es mostrada con cabello oscuro. En Smash 4, los Ice Climbers fueron recortados por falta de potencia en la 3DS, pero Pete tiene una mejor teoría.
El nombre Centurion, como se refieren a Icarios en inglés, hace referencia a oficiales profesionales del ejército romano que solían dirigir unidades de aproximadamente 100 soldados en batallas, aunque Palutena no los considera tan competentes como Pete. They mean well. They're just not very effective. Pretty harsh words for your own troops. Otra curiosidad es que existe un render que no fue utilizado en la versión americana de Uprising pero sí japonesa, específicamente cuando convencen a Pete de luchar unidos en el capítulo 17, cuando en nuestra localización solo se repite la del guerrero. Pasemos a más cambios de la edición japonesa. El famoso diálogo de Pete revelando que nunca aprendió a leer es diferente en Japón, ya que grita que si le llegó la hora, al menos habría deseado tener el estómago lleno. El mensaje en código binario que expresa Pyron, que para quien no sepa significa esta palabra, fue, aunque no lo crean, añadido en la localización, ya que en el original solo le dice un diálogo de lo más normal a Pete. Aparentemente, la motivación principal para Sombrío ayudar en el capítulo 21, que al momento que Pete fue convertido en anillo, él dejó de existir, no lo menciona en ninguna parte de la versión japonesa, convirtiéndolo en un curioso agregado para brindar mayor contexto a jugadores internacionales. La más impresionante, sin embargo, está en la batalla final. Como deben recordar, Hades estornuda cuando intercambian nombres, con animación para acompañarlo. Pero en la edición original, es Pete quien estornuda, con todo y render exclusivo, y el movimiento de Hades era una reacción sorprendida parecida al de animes. Probablemente fue cambiado para que Pete no se viese vulnerable comenzando la batalla. ¿A qué edad se enteraron que si presionan el botón A en las cinemáticas le pueden dar zoom y mover la cámara? Llevo 13 años jugando esta cosa y hoy es que me di cuenta. En la batalla contra Thanatos, una de sus transformaciones se parece a la espada característica de Magno. En su trofeo es aún más notable. Si Pete usa un arco, hay una ligera probabilidad de que Palutena y Pete tengan conversaciones referenciando los juegos de Smash. Oh, I know. I used them in the last brawl. Brawl? How horrible, were you hurt? No way, it was a smash! I just can't imagine you in a melee. That's because I wasn't. Muchos reconocieron el cameo de Kid Icarus en la película de Mario, pero lo que quizás pudieron pasar por alto es que en los créditos podemos ver varios cartuchos del juego. Según el trofeo de la fábrica de bombas Genesis, Viridi solía tener 2 instalaciones adicionales a la que vimos en el juego, pero fueron destruidas por tropas del inframundo. Esto explica por qué luego de que Pete la destroza, ella no posee recursos para construir una nueva. En el remaster de 3D Classics, considerando los fondos y las etapas del día añadidos, se puede interpretar que los eventos de la historia sucedieron en aproximadamente 2 días. En Ultimate, hay un detalle extraño. En la conversación de Pete Sombrío de Smash 4, Viridi menciona que el carro de luz está bajo su poder, demostrando que la batalla no ha terminado. In fact, the Lightning Chariot and Phosphora are also both under my command. Este diálogo se mantuvo en Ultimate, pero el Smash final de Pete fue reemplazado por uno donde usa el mismo carro, como si aún le perteneciera. Error de localización, o Viridi y Pete tienen custodia compartida. Aunque uno de los Icarios guerreros caiga en batalla durante la fortaleza Aurum, en la siguiente cinemática siempre aparecerán 2 de ellos. Según sus trofeos, los soldados de la luz no siempre son las personas más amables, pero los de oscuridad tienen un gran corazón. ¿Sabían que si se quedan un rato sin atacar a Hydra, Palutena lanzará un rayo que lo acaba de inmediato? The Sacred Goddess Clobber Laser is now ready for deployment. Wait, I thought it was a glam. You could have obliterated me! Wow. Con ese cañón divino, ¿pa' qué necesita a Pete? Todo quien haya jugado Uprising reconocerá a este personaje del capítulo 19, cuya existencia ha generado toda clase de teorías. Auriga fue un legendario guerrero que sirvió en las antiguas batallas de los dioses, quien luego de formarse por las llamas de su alma al perder su cuerpo físico, su único propósito es cuidar el carro de luz. No se nos brinda mucha información de su pasado salvo que sirvió a un maestro, junto a varios compañeros quienes cayeron en batalla, siendo la pérdida de su amo su pena más grande. Residía solitariamente en la Torre de Luz, cuidando sus preciados unicornios Photos y Lumen, esperando la llegada de un sucesor para el carro de luz y así finalmente, descansar en paz. Hay bastantes especulaciones de quién pudo ser, o si oculta alguna inspiración mitológica que nos ayudaría a desentrañar su pasado. Para este video, revisaremos 2 de las más curiosas.
La primera proviene de un let's play del usuario Chuga Conroy, que al final ofrece su teoría de que Auriga se inspiraría en Hércules, semidios que participó en varias batallas a lo largo de su vida en nombre de los dioses. En el capítulo 19 los personajes cuestionan la presencia de vehículos de los dioses en la torre, planteando que Auriga podría ser uno. Does the Chariot Master have a vehicle of the gods? Isn't it obvious? Are you saying you're a god? I'm not saying anything. Y aunque nunca se responde, Hércules caería en la categoría no solo por su mitad divina, sino que su padre sí lo era. Les dije que Zeus regresaría. Es fuertemente teorizado que así como el templo de Tueno, el de luz le perteneció a él, pues el carro viaja a la velocidad del rayo e incluso, en inglés es conocido como Lightning Chariot, carruaje relámpago. Además, pese a no estar confirmado, se insinúa que Ámbar es su nueva conductora, quien curiosamente posee poderes eléctricos. Lo raro es Auriga mencionar que su querido maestro, que sería su padre, falleció, lo que nos regresaría al argumento de antes, que pese a la inmortalidad de los dioses pueden ser derrotados en combate, lo que explicaría la ausencia de Zeus en Uprising, ya que después de todo, hablamos de la misma época en la que el templo fue abandonado, su hijo heredando el de luz. La segunda teoría proviene del canal Metal Blade 5, quien propone una idea aún más curiosa, y es que Auriga se trate de Aquiles, hijo de Peleo y guerrero reconocido en su época. Las batallas de los dioses podrían inspirarse en las famosas guerras de Troya, donde Aquiles fue de las figuras más importantes. Él lideró el ejército de los Mirmidones, lo que haría alusión a sus compañeros. Aunque era parcialmente inmortal al ser sumergido en el río Styx, su pierna izquierda era vulnerable, falleciendo por una flecha en su talón en combate y generando el famoso término, lo que explicaría por qué le falta parte de su armadura justamente, en la pierna izquierda. El maestro sería Peleo, su padre, quien a diferencia de Zeus sí es mencionado su fallecimiento, pero mucho después que Aquiles, lo que sería el único detalle en contra de la teoría. La evidencia más grande sin embargo, está en el regalo de bodas que Peleo recibió de Poseidón, que luego heredaría a Aquiles. ¿Quieren saber cuál fue? 2 caballos inmortales, Xanthus y Valio, atesorados por el guerrero, quienes participaron en las guerras de Troya como conductores de lo que habrán intuido, fue el carruaje de batalla de Aquiles. El término Chariot Master en ese sentido provendría de aquella leyenda. Cabe resaltar que en algunas versiones se menciona un tercer caballo, Pegasus, solo que ese fue mortal, lo que explicaría que en el segundo juego permanecerían 2 de ellos. Interesante, ¿no lo creen? Como último dato, su nombre en español, Auriga, tiene 2 significados, se refiere a conductores de vehículos que generalmente era tirado por 2 caballos en las antiguas Grecia y Roma, así como al héroe Erictonio de Atenas, reconocido por idear un carro tirado por 4 caballos y utilizarlo en batalla, impresionando tanto a Zeus, que le reservó un espacio en el cielo en forma de constelación. Con ambos significados en mente, nuestra versión tendría el nombre más representativo del personaje. 3 orígenes diferentes de Auriga. ¿Con cuál te quedarías? Ignorando las reglas nadie descarta que sea una combinación de todas. A decisión de cada quien creer la mayor aproximación, la mitología nos ayuda a entender la profundidad de los personajes de Kid Icarus por muy pequeño que sea su papel en la historia. ¿Y tú? ¿Tienes alguna teoría de la misteriosa historia de Auriga? Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Fue demasiado divertido retomar esta sección, tanto que me he motivado a subir más, así que si tienen alguna teoría o curiosidad no tan conocida de alguna franquicia, no duden en compartirla por Gmail para que puedan aparecer, ya que estaré subiendo nuevas partes tanto de viejas sagas como nuevas. Si les gustó esta edición no duden en darle like y compartir el video que me ayuda mucho, presionar la maravillosa campanita para ver la magia, si quieren que un dibujo aparezca en un video me lo pueden enviar al Gmail, y si estás emocionado que ya falta menos de la mitad para la secuela de Uprising no te olvides de suscribirte. Nos vemos en mi próximo video.